¿Cómo se da que precipite como hojuelas de grafito todo ese carbono? Eso se da mediante eh, el primer cuando estamos fabricando la fundición de hierro. A ver, se me adelantó una diapositiva, que es la solidificación, que es cuando tenemos nuestro hierro fundido precisamente en estado líquido, se nos comiencen a formar los primeros sólidos. El controlar esta parte nos va a llevar a que se dé la nucleación, que es cuando se conglomeran los primeros átomos. Para que nos comience a formar un sólido. El controlar esta fase nos va a permitir obtener la microestructura que deseamos y prevenir defectos. Eso lleva, la solidificación comienza con la nucleación, como mencioné, y eso, un paso fundamental en la fabricación de los hierros grises es la inoculación, que es agregar a nuestro metal líquido ferroalaciones base silicio que contienen elementos que van a promover la formación de nuestras hojuelas de grafito en el hierro gris. Para hacerlo correctamente hay que considerar muchos factores en el metal, como la temperatura, el método de adición del inoculante, en lo cual me voy a centrar en un momento, la cantidad de inoculante que agregamos, de la carga que se está fabricando, se puede agregar desde el 0.1 hasta el 1%, dependiendo de diferentes factores. La composición química del inoculante, que como mencioné, son ferroalaciones que contienen del 50 al 75% de silicio y pequeñas cantidades de elementos inoculantes como son aluminio, calcio, bario, estroncio, circonio, algunas tierras raras, entre otras. Además del tamaño de partícula y tiempo de decaimiento del inoculante, es un momento en el que igual actúa después de que se agrega cuando aún está en estado líquido y hasta que se da la solidificación. Controlar todos estos factores nos va a llevar a la microestructura y propiedades mecánicas deseadas. Y bueno, el que sea un material tan producido y que vaya a seguirse utilizando en diferentes componentes ha llevado a muchos estudios en busca de hacer mejoras en varias partes del proceso, entre ellas la inoculación. En la siguiente diapositiva, si me disculpan es que por un momento se me oculta el botón con el que avanzo en la presentación. La siguiente es sobre los métodos de adición del inoculante. El más utilizado es en el método de cuchara. En nuestro horno, actualmente los más utilizados son hornos de inducción. Los hay desde 20 kilogramos hasta toneladas, dependiendo de dónde se utilice y de la capacidad que se requiera. Una vez que ya fundimos nuestro material base, que puede ser acero al bajo carbono, a radio y grafito y ferrosilicio para obtener la composición química deseada en carbono y en silicio, aunque también en industria se ocupa chatarra. El requisito es conocer la composición química para poder obtener en nuestra pieza final la composición que deseamos. El método más utilizado es el de la cuchara, como les decía, que una vez que se está vaciando, como se ilustraba en la imagen, una vez que se está vaciando desde el horno a una olla en la cual se va a transportar, con la cual se va a transportar a moldes con las formas de las piezas que queremos previamente fabricados, moldes de arena normalmente, arena sílica. Aquí se agrega nuestro inoculante que va a encontrarse en polvo. Y se agrega directamente al chorro, se va mezclando y de ahí se transporta al molde en el cual se va a vaciar. También puede ser, una vez que se tiene esta olla que se está de aquí, la inoculación que se llama tardía en el chorro, el cual una vez que se vacía en el molde, también se vuelve a agregar el polvo, el inoculante del polvo.
o en los mismos moldes de arena previamente fabricados, solamente que tiene que estar el inoculante más fino. Y antes de cerrar cada molde, se tiene que colocar en diferentes puntos donde sea necesario el inoculante, para que al entrar el metal líquido se pueda combinar con dicho inoculante en polvo, y así el detalle de este método es que puede ser más costoso, y si son muchos moldes los que se tienen que fabricar para cuando se están haciendo miles de piezas, por ejemplo, pues es más laborioso, lo que lleva a un mayor costo de producción. A otros procesos en metalurgia son la inyección de polvos. Inyección de polvos mediante un gas de arrastre. Se utilizan para, por ejemplo, refinar plomo y refinar aluminio, entre otros metales. Se agrega un cierto metal en polvo que va a permitir que con un gas de arrastre, que puede ser argón, puede ser nitrógeno, dependiendo de qué metal estemos hablando, va a permitir que se combine ese polvo de una mejor manera y ayude al proceso que se está haciendo, se haga una refinación más eficiente. Y, por ejemplo, un investigador polaco y sus colaboradores hicieron pruebas de agregar el inoculante inyectándolo sobre un baño metálico de hierro mediante medios neumáticos. Es otra manera en la que se puede agregar el inoculante y que está muy poco explorada. Entonces, bueno, fue un estudio que realizaron estos investigadores, pero que no llegó muy a fondo. Simplemente se basaron en que era efectivo debido a que se mantenían los contenidos de silicio en su mezcla y aumentaban de acuerdo a lo esperado. Como se comentó, los inoculantes son principalmente silicio, pero no analizan las piezas fabricadas ni llega más allá el análisis. Es por eso que tuvimos la idea de llevar más allá esta prueba, para agregar el inoculante de esta forma. Y bueno, les presento parte del trabajo de lo que estoy haciendo actualmente, terminando en el doctorado. Tuvimos como objetivo determinar el efecto de adiciones controladas de inoculante base ferrosilicio con pequeñas adiciones de aluminio, calcio, bario y circonio, que son los elementos del inoculante que seleccionamos, con un gas de arrastre en el mecanismo de nucleación y crecimiento de los precipitados de grafito bajo diferentes condiciones de enfriamiento, utilizando técnicas de microscopía para evaluar nuestros resultados. Bueno, fabricamos un hierro base con carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, los elementos que les mencioné que siempre tenemos en horno de inducción. Diseñamos y adaptamos un sistema para llevar a cabo la adición del inoculante con un gas de arrastre. Además, realizamos el análisis microestructural mediante microscopía óptica, que de acuerdo a la norma ACTM que les mencioné previamente, es la base para analizar este tipo de funciones. Ahí analizamos la morfología, cantidad y tamaño de los precipitados de grafito que obtuvimos, y nos auxiliamos mediante MEP y su análisis EDS mediante microscopía electrónica de barrido y su análisis de EDS, para llevar a cabo el análisis microestructural del efecto de los agentes inoculantes que estábamos agregando. Bueno, fabricamos el hierro base en un horno de inducción. Como mencionamos, utiliza acero bajo carbono, grafito, arrabio, ferrosilicio. Se cargan los materiales de inducción y se eleva la temperatura hasta que se fundan. Esto se da arriba de los 1300 grados. Cuando teníamos 1450 grados Celsius, deteníamos la potencia del horno como si ya fuéramos a vaciar, pero en ese momento teníamos la intención de inyectar el inoculante con un gas de arrastre, en este caso argón. Argón, un gas inerte, para que no reaccionara con nuestra carga ni con nuestro inoculante. Bueno, aquí está el sistema que diseñamos. Mediante una manguera y un medidor de flujo, un flujómetro, conectamos un gas de argón, un sistema de tubing, de tubería de acero, el cual tenía un contenedor donde previamente se colocaba el inoculante.
y para introducir la punta de la lanza de acero en el hierro fundido y hacer la inyección del inoculante justo antes de vaciar. Hicimos prueba de granulometría para ver cómo se encontraba nuestro inoculante y vemos que, como viene el inoculante comercial, es en una gran cantidad de tamaños, desde malla que va de las 38 micras hasta casi 900 micras, o sea, una variedad de tamaños de partícula. Entonces seleccionamos dos, aparte de inyectarlo como viene del proveedor, lo inyectamos en dos diferentes tamaños de partícula, en el rango de 590 a 421 micras, que tiene una media de diámetro de 500 micras, y también seleccionamos, que lo llamamos un tamaño medio, digamos, de inoculante, y también seleccionamos uno fino. Tal vez el de menos de 210 micras ya era muy pequeño, y aparte viene una cantidad menor. Entonces mejor utilizamos este de aquí, de 297, de 211 a 297 micras, que tiene una media de 250 micras de diámetro.